el Evangelio de Juan. Vamos a empezar en el capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al 18. Y también los invito a que encuentren el libro de Marcos capítulo 14, porque lo que vamos a ver acá es una historia que se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Mateo y Marcos nos registran dos aspectos muy similares de esta misma historia, y luego tenemos el libro de Juan, que también nos va a registrar otro aspecto de esta historia. Es lindo, ¿no? Cuando comparamos los evangelios, cómo es que estos hombres, registrando las mismas historias, los mismos milagros, las mismas obras, todos nos dan perspectivas distintas de lo que estaba pasando. ¿Están de acuerdo? Yo les pido mucha interacción, ¿ok? Así sé que están despiertos. ¿Cuántos de ustedes tienen calor? ¿Nadie tiene calor? Bueno, 1, 2, 3, cuando tenemos calor, queremos hacer comuniones, ¿verdad? Entonces, por favor, les pido atentos para la palabra de Dios. Entonces, es lindo cuando comparamos las escrituras, más bien. Porque ves aspectos acá que se pueden desarrollar en mensajes, y luego ves un aspecto acá que se puede desarrollar en otro mensaje, y juntos son un mensaje hermoso. Y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Entonces, Juan, capítulo 12, versículo número 1 al 8, vamos a leer, dice así la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjalo. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, la idea que me gustaría presentarles, basada en esta porción de las Escrituras, es esto: un legado espiritual. Un legado espiritual. Vamos a orar y luego entramos a esta porción de las Escrituras. Padre, te damos gracias una vez más por esta mañana, el día que podemos tener para estar congregados juntos. Gracias por todas las mamás que están representadas esta mañana. Te pido que bendigas a cada una, que pueda ver la importancia de este pasaje para invertir en la generación que viene. Dios, te ruego por favor que me des las palabras, que me ayudes, que me des el vocabulario, que los pensamientos, ayúdame a pronunciar las cosas de la manera correcta para que se pueda entender. Te necesito. Dios, gracias por tu amor, gracias por el sacrificio en esa cruz. Dios, ayúdanos a hacer la aplicación al fin del mensaje y que se pueda entender, Dios, y que en este momento determinemos que te vamos a hacer caso en lo que nos estés hablando. Dios, gracias por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un legado espiritual suele pasar que alguien que quiere obtener fama o que está buscando dejar un legado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Esa persona muere, pero ¿qué es lo que continúa? ¿Verdad? O su historia. O a veces cuando alguien, San Martín, ¿verdad? ¿Qué hizo él? La ciudad argentina. ¿Y cómo sabemos eso? Porque están todos en todos lados, ¿verdad? Hay 5 plazas llamadas San Martín. No sé cuántas hay en Buenos Aires. Muchas, ¿verdad? En toda Argentina, San Martín está representado y se ven en las plazas, en cualquier lado. Y entonces son cosas que estas personas hicieron, que impactaron. Escuchen muy bien, porque este es el mensaje. Impactaron las generaciones que vendrían después de ellos. Esta mañana es el día de la mamá, ¿verdad? El día de la madre.
Y de una manera muy especial, aunque directamente no nos dice que esta señora era mamá, la aplicación está ahí para las mamás. Hacer cosas que vayan a dejar un legado espiritual para las generaciones venideras. ¿Está conmigo? Papás, vamos a hacer la misma aplicación. Hay que dejar un legado espiritual para las generaciones venideras. Persona que no eres mamá ni papá. ¿Quiénes son esos? Los demás, ¿verdad? Hacer cosas que van a dejar un legado espiritual, que vayan a impactar las generaciones después de nosotros, porque eso es lo que vemos en este pasaje, algo hermoso. Vean conmigo, por favor, el versículo número 1. Dice así: 6 días antes de la ¿qué? Entonces, en 6 días, el evento más importante en el cristianismo se va a llevar a cabo. ¿Saben ustedes? La muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se manifestó, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a la tierra, tuvo una vida perfecta, sin pecado, y murió el día de la Pascua. El Cordero perfecto de Dios derramó su sangre porque tenía culpa. No. Por nosotros, por mi pecado y por tu pecado. En 6 días Jesucristo va a morir. Y están a 6 días de la Pascua. Y se va a llevar a cabo algo hermoso. Vean lo que dice, por favor. Vino Jesús a Betania. Entonces, este era un pueblito en el cual el Señor Jesucristo iba seguido. Lo vemos varias veces en el libro de Juan, en el cual él se retiraba a este lugar. Vivía María, Marta, ahí también. ¿Se acuerdan de María y Marta? Y había el hermano de ellos, Lázaro. En el capítulo 11, el Señor Jesús, Lázaro había muerto. Y Jesús hizo un milagro, ¿verdad? Lo despertó. Lázaro, despierta. ¿Cómo estuvo tu siesta? Bien, ¿verdad? Se despertó y todo bien. No, estaba muerto. Fue un milagro. Y entonces, unos días después de eso, nos encontramos acá. Seguimos, por favor, versículo número 1. Nos dice así: el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, porque a Marta le encantaba servir. Gloria al Señor por las mujeres que sirven en la iglesia. Sí. Para que los hombres estén así. Pero sí. Y cuando vemos los evangelios, las mujeres constantemente estaban bien activas en el ministerio del Señor Jesús. Sí, ponen un énfasis específico en los 12, ¿verdad? Los 12 discípulos, claro que sí. Pero constantemente las mujeres, en lo que lees el libro de Juan, llegamos al fin, a la crucifixión. ¿Saben quién estaba ahí? No estaban los discípulos, estaba un discípulo. Pero estaban las mujeres. ¿Por qué? Las mujeres tienen algo. Una inclinación más que los hombres a lo espiritual. Porque los hombres somos tercos, duros. Las mujeres, bueno, ¿verdad? Más emocionales, ¿verdad? Yo, 3 hermanas, crecí con 3 hermanas, por eso hablo de esta manera. Mi mamá, mis 3 hermanas, mi papá estaba ahí, mi papá era duro como una piedra. No, ni habla hasta hoy en día mi papá. Y mis hermanas, bueno, son mujeres. Pero en el ministerio del Señor Jesús, las mujeres activas constantemente. Seguimos, vean lo que dice el versículo 2 otra vez. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Ahora, ellos no tendrían sillas como nosotros. Ellos iban a tener una mesa, la mesa iba a estar inclinada, iba a ser baja, y la manera que ellos se sentaban se iban a sentar en el piso. Quizás sobre una almohada iban a estar ahí. Entonces no es que estaban sentados como nosotros estamos, ¿me entienden? Entonces van a comer sentados en el piso. Esa es la cultura de esta región. Y cuando nos presenta esto, que estaban a la mesa, esa es la imagen que podemos ver. Una mesa baja y él sentado en el piso. Seguimos pues. Y lo digo es porque va a ser importante en unos minutos cuando desarrollemos esto. Versículo número 3. Entonces, ¿quién? Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó
del olor del perfume. Y aquí es donde vemos la ofrenda. Esta ofrenda que María le dio al Señor, específicamente era un sacrificio, ¿verdad? Y cuando tratamos de considerar lo que viene siendo una ofrenda, aún las ofrendas que nosotros presentamos hacia el Señor, ¿verdad? Son sacrificios. Estamos en Argentina, ¿verdad? Donde la economía es complicada. Aún ofrendas son sacrificios, ¿verdad? No quiero que se vayan o que digan, no entiende Argentina, no entiende, porque se va a desarrollar de una manera muy hermosa este pasaje. Entonces, Dios desea, como el pastor está enseñando los domingos, ¿verdad? El compromiso de la plata de parte nuestra. Eso es una ofrenda, pero al mismo es sacrificio, porque tenemos que sacrificar de lo que según es nuestro, aunque en realidad es del Señor, ¿verdad? Y se lo damos, lo sacrificamos, pero en verdad nunca es en vano. Lo que le ofrecemos al Señor nunca es en vano. Por eso si lo vemos como sacrificio, lo vamos a dar de una manera así, ¿verdad? Si es un sacrificio, siempre va a costar y hasta para agarrar la billetera te va a costar. Sí, si es sacrificio. Pero si lo ves como una ofrenda, entiendes que no es en vano. ¿Okay? Yo como con miedo. Eso va a ser lindo. Se lo prometo que vamos a llegar a algo lindo. Vean lo que dice el versículo número 3 una vez más. Entonces María tomó una libra de perfume. De nardo, ¿qué? Ahora, nos va a describir lo que era esta ofrenda o este sacrificio. Era un perfume que lo llama acá nardo puro. Ese es un aceite que venía de otra región, venía de la India. Entonces, para tener este aceite lo tenían que importar, ¿verdad? Lo traían de otro país y ahora lo podían tener ahí. Vamos al libro de Marcos ahora, Marcos 14, porque acá es donde vamos a estar brincando, saltando del libro de Marcos al libro de Juan. Entonces guarden su lugar ahí en el libro de Juan y luego ahí vamos a estar ahí saltando. Marcos 14, versículo número 3 dice así: estando él en Betanía, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de ¿qué? Ahora nos va a agregar algo. Entonces no nomás era un aceite, sino también era un vaso de alabastro. Esto viene de Egipto. Entonces cuando consideramos estas dos cosas que son importadas de diferentes regiones, ahí es donde podemos entender cuando nos va a decir que era de mucho precio. ¿Por qué era de mucho precio? No era algo que se puede conseguir ahí en esa región. Son cosas que tienen que traer de la India, muchos kilómetros, y también de Egipto, que también iban a ser muchos kilómetros. El versículo número 3 ahí en Marcos dice: pero estando en Betanía, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y de mucho precio. Porque era de mucho, porque era puro. Era lo mejor de lo mejor, importado de diferentes regiones. ¿Y qué es lo que hace ella? Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Acá nos está agregando otra cosa. Juan no nos dijo nada de quebrarlo, y Juan nos dice que se lo derramó sobre los pies. Acá nos está diciendo que ella lo quebró y que era un vaso de alabastro y que se lo derramó sobre la cabeza. ¿Cuál de los dos? Los dos. Porque cada uno vio algo distinto y se enfocó en un aspecto distinto de la ofrenda de María. Entonces tenemos este vaso de alabastro de Egipto sellado con cera y muy probable tenía un lugar donde podría derramar quizás un poquito de aceite, unas gotitas para usarlo. Pero ella no nomás unas gotitas, lo quebró completamente para derramarle todo el aceite, todo el perfume sobre el Señor. Vean lo que dice el versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Ahora regresamos a Juan 12, otra vez, vamos a continuar ahí con esa misma historia.
versículo número 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cuántos de ustedes usan perfume? Todas las mujeres. Los varones. Todo bien, ¿verdad? A mí me gusta el perfume, no lo compro seguido. Mi esposa me regaló uno hace unos 2 años y ahí está. De vez en cuando lo usaba. Y el otro día, no sé, creo que Nani abrió algo y casi se cayó, entonces lo alcanzamos a agarrar. Era un frasquito así chiquito, no era nada de otro. Y bueno, lo dejamos ahí, pero no lo guardé bien. Y entonces para la otra oportunidad que abrí el cajón, ¡pum!, se cayó y el olor, la casa olía riquísimo, ¿verdad? Porque era hermoso, el perfume llenó la habitación, más chiquita que esto. Tenía una potencia ese aceite. Ahora, ese tendría unos 30 mililitros, no sé, era chiquitito, no era grande. Lo que estamos viendo acá, lo que ella está derramando, es medio litro. Medio litro de aceite. Una potencia que tendría este olor. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando ella lo derramó, ¿qué? Toda la habitación. Entonces todos podían oler esa ofrenda. ¿Sí? Entonces, vean lo que dice el versículo 4 ahora. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar. Ahora acá estamos con el escarnecedor. En el libro de Mateo nos menciona que los otros discípulos también pensaron eso. Juan nomás nos menciona a Judas, pero Mateo nos dice que los otros discípulos también pensaron eso. Mateo también lo menciona. Y ahora, lo interesante es que Mateo hubiera estado ahí cuando esto pasó. Y yo estoy convencido que Mateo fue uno de esos que estaba burlándose y quizás diciendo, él no dijo nada, pero después Judas ahí le empezó a decir a los otros discípulos y ellos estaban de acuerdo. Sí, ¿para qué? Es un gastadero, ¿para qué? Lo podríamos haber vendido y ayudado a los pobres. Están criticando la ofrenda de esta señora. Vean lo que dice el versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahora nos va a describir un poco más de esta ofrenda. Recuerden, la ofrenda era un vaso de alabastro que venía de Egipto. El perfume era nardo puro, era un aceite de la India. Y ahora nos está diciendo el valor de esta ofrenda. Un denario era el salario de un día. Entonces 300 denarios es el salario de 300 días. Casi un año. Ahora se pueden imaginar, pónganlo en la plata que quieran, pero laburen 300 días, todo lo que ganaron de una manera. Y esta es la ofrenda que le dio el Señor Jesucristo. Y estos acá, qué gastados de plata. Habíamos usado eso para darle de comer a los pobres. Es interesante cuando alguien quiere hacer una ofrenda al Señor, siempre hay esa persona que dice, pero podríamos haber usado esto para esto, ¿verdad? Y ese era Judas. Claro, nos está presentando, versículo número 6, otra cosa de él, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba. Claro, él no dijo eso porque él quería sacar plata y quedarse con un poco de los diezmos, de esta ofrenda. Él sé que desafortunadamente él tenía esa intención horrible, esa mala intención. Ahora vamos a ver la alabanza del Señor del versículo 7 y al 8. Ven cómo Dios la alaba a esta señora. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjala. Qué hermoso. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, 3 cosas interesantes. La primera es que la defiende. Déjala. No estén criticando. O sea, déjenla. Ella hizo
lo que ella quería, y ella hizo en otra porción, en el libro de Marcos. Regresamos a Marcos ahora, Marcos 14. Marcos 14 y el versículo 6 dice así: pero Jesús dijo, déjala, ¿por qué la molestáis? Buena obra, ¿qué dice? Entonces la defiende, y ahora está diciendo lo que ella hizo es una buena obra. Qué hermoso considerar que nuestras obras pueden ser delante de Dios como algo bueno, ¿verdad? Somos pecadores, amén. Aún María era pecadora, pero igual sus obras agradaron al Señor. Como nosotros, nuestras ofrendas, nuestro sacrificio puede agradar al Señor. Vean lo que dice el versículo número 7: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, este versículo es lo más impresionante para mí, el versículo 9, vean lo que dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Ahí está el legado. Que ella hizo una obra tan impresionante que el Señor dijo, mira, donde se predique el evangelio. ¿Y dónde se debe predicar el evangelio? Entonces, en todo el mundo se debería de escuchar lo que hizo María. O sea, estamos hablando de cosas medio distintas, ¿no? La salvación para todo el mundo es algo de suma importancia, preeminencia. No hay nada más importante que predicar el evangelio. Pero el Señor Jesucristo está poniendo un énfasis en la obra de esta señora y dice, ¿dónde se predique el evangelio? También, pastores, enfóquense y asegúrense que prediquen esta historia, que enseñen esta obra que esta señora hizo. La alaba, está alabando la obra de ella. Regresamos a Juan. Juan capítulo 12. Versículo. Juan, no, Marcos, perdón. Marcos 14. Y el versículo 9. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Esa importancia de tener que contar esta historia de María. Ahora, lo que recién hicimos es enseñamos el pasaje, aún no hemos predicado. Entonces acá es donde vamos a hacer la aplicación para todos nosotros. Porque las escrituras es la palabra de Dios, y si nomás las tomamos como historia sin la aplicación, ahí es donde quizás se pierde un poco el valor del por qué Dios nos dejó esto registrado. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de esta señora? Hay mucho que podemos aprender, muchísimo. Y eso es lo que quiero presentarles ahora, y no vamos a durar mucho tiempo, con este concepto de un legado espiritual. Hay tantas personas que se están enfocando en ganar toda la plata que puedan para dejarle una herencia a sus hijos, olvidándose de lo espiritual, ¿verdad? Y quizás esta mañana estás poniendo un énfasis especial en lo que se va a deshacer. Déjame recordarte que un día vas a morir, que un día vamos a morir, que un día cada uno de nosotros vamos a tomar ese último aliento y ya no va a importar si tuviste una linda casa, un lindo auto, la mejor ropa, nada de eso va a importar. Tus hijos la van a tener y después de eso, ¿qué? Pero cuando dejamos un legado espiritual, cuando le dejamos una herencia espiritual, eso impacta generación tras generación, tras generación, tras generación. Y la promesa de esta señora era que lo que ella había hecho iba a impactar a generaciones después de su muerte. ¿A cuáles generaciones? A nosotros. 2000 años después de esto. Que Dios lo haya registrado para que nosotros podamos aprender y aplicar lo que ella hizo.
Eso es impresionante. Eso es un legado espiritual. Ahora, lo que voy a hacer es presentar preguntas y lo vamos a explicar y vamos a desarrollar estos últimos principios. Y son 5, o ideas, o llámenlo lo que quieran. ¿Cómo se aplican para nosotros? ¿Ok? Esta es la primera. ¿Quién nos dejó este ejemplo? Una mujer. ¿Quién nos dejó este ejemplo? Una mujer. Mamá, esta mañana, no menosprecies tu importancia. Señorita, señora, mujer, no menosprecies tu valor delante del Señor. Escuchen muy bien, en esta cultura las mujeres eran menospreciadas. No eran importantes, ni aún su opinión era importante. Y ella igual manifestó una obra que el Señor dijo, esa es una buena obra. Ella derramó esto tan precioso, tan caro, tan valioso, todo lo que ella tenía. No sabemos si tenía casa, qué es lo que ella habría tenido, no, pero lo que sí sabemos, eso era de ella. Imagínense si ella tomara el frasco de Marta y ya voy a ir a sacrificar esto, Marta, aunque sea tuyo. No, era de ella. Lo que ella tenía, se lo entregó al Señor. Mamá, por favor, esta mañana entiende tu valor delante del Señor, que tienes hijos, que les puedes entregar un legado espiritual, para que ellos impacten generaciones en el futuro también. ¿Quién nos dejó este ejemplo? Una mujer. Hombres, no seamos como los discípulos. Porque esta mujer sacrificó algo hermoso. ¿Y se lo dio a quién? Al Señor Jesús. Y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Los hombres. Molestados por lo que ellos. Ese olor ahora apesta todo. Buscaron cosas para criticar. Por otro lado, hay que presentarlo de esta manera. Hombres, hay que ser el ejemplo. No dejen las mujeres que sean el ejemplo de cómo sacrificar hacia Dios. Y mujeres, aunque los hombres no lo sean el ejemplo. Amén. Y hombres, no dejen las mujeres que sean el ejemplo. Amén. Lo que vemos es que esta mujer entendió algo que los hombres no entendieron. Porque ella tomó el tiempo para sentarse a los pies del Señor Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? Marta estaba ocupada acá trabajando, haciendo cosas, pero María dice que ella eligió la parte que no se le iba a quitar. Porque se sentó a los pies del Maestro y estaba escuchando y tenía comunión con el Señor Jesús. Y por eso ella entendió que algo iba a pasar en unos, no sabía cuándo, pero que él iba a morir y bueno, le tengo que dar lo que pueda mientras pueda. Eso es importante. Lo voy a decir una vez más. Le tienes que dar a Dios lo que tienes mientras puedes. Porque un día el Señor Jesucristo iba a morir y nadie lo iba a poder ungir después de eso. ¿Verdad? ¿Qué pasó el primer día de la mañana? Ese domingo fueron las mujeres al sepulcro, ¿verdad? ¿Para qué? Para ungirlo. ¿Y pudieron? Porque ya había resucitado. Ya no podían darle esa ofrenda que ellas querían. Esta mañana, ese va a ser el concepto y ese es el fin del mensaje. Van a llegar momentos en tu vida en el cual vas a poder dar ofrendas hacia Dios que en otras oportunidades ya no las vas a tener. En menos de 2 semanas va a haber elecciones, ¿verdad? En menos de 2 semanas no sabes si vas a poder dar lo que puedes dar hoy. Ella tenía 6 días para hacer esta ofrenda. El tiempo justo era ese momento. Tantas veces vivimos nuestras vidas, y yo soy culpable de esto, que Dios pone algo en mi corazón para sacrificar algo, porque es sacrificio, ¿verdad? Y nos cuesta, y es sacrificio. Sí, pero lo tienes que ver como ofrenda, como empecé, ¿verdad? Pero es sacrificio. Y tantas veces Dios pone algo en nuestro corazón para dar, para ofrecer, para rendirme en algo, y pongo lo voy a hacer cuando lo voy a hacer cuando tenga el mejor trabajo, lo voy a hacer después de que me case. No sé quiénes estén solteros, pero se complican más las cosas cuando te casas. Voy a hacer esto
y después de que tenga hijos voy a hacer esto. No, no sabemos si va a llegar ese tiempo que según nosotros estamos anticipando. Personas que aún no han venido a la salvación. Pero sí, le voy a pedir la salvación fin de mes. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Nadie tiene mañana garantizado, ¿verdad? Y aún en la economía de Argentina nadie tiene la economía garantizada. Entonces no deberíamos de poner en un futuro voy a hacer eso, porque ni sabemos si va a llegar ese futuro. Eso es lo que nos está presentando. Entonces la primera cosa, ¿quién nos dejó este ejemplo? Una mujer. No menospreciar el valor de las mujeres. En la segunda cosa, ¿qué era su ofrenda? Era un perfume de nardo puro, un vaso de alabastro de gran valor. De gran valor. ¿Qué es lo más valioso en nuestra vida? Lo más valioso. Nuestra vida es lo más valioso. Y específicamente nuestro corazón. ¿Saben por qué ella pudo dar 300 días de sueldos? Porque el Señor Jesucristo ya tenía su corazón. Si Dios no tiene nuestro corazón, no anticipemos dar un día de sueldos, ¿verdad? Nunca vamos a poder dar si Dios nunca tiene nuestro corazón. Hay que darle primeramente nuestro corazón, entregárselo, nuestra voluntad completamente. Y ya si Dios obra en tu vida para darle 300 días de sueldos, amén, Dios te lo va a poner y Dios va a obrar y va a hacer una buena obra para Él. Eso es lo hermoso. La tercera cosa, su ofrenda era algo de gran valor. La tercera ahora, ¿para quién fue esta ofrenda? Vean lo que dice. En Marcos 14, versículo número 3, la última parte del versículo número 3. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Ya? El libro de Juan nos dice que fue en los pies. Y si él estaba sentado, muy probable empezó en la cabeza y en lo que se fue derramando el aceite, llegó hasta los pies. Entonces, en un sentido, fue desde la cabeza hasta los pies, podríamos decir, el cuerpo entero del Señor Jesús fue afectado por este aceite. Y una manera muy simple de ponerlo es la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como nos presenta el Nuevo Testamento. El recipiente de la ofrenda es la iglesia. Cuando alguien sacrifica algo de mucho valor o de poco valor, lo está haciendo para la honra y gloria de Dios. Desde la cabeza, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y eso va a impactar y afectar directamente al cuerpo, los que son miembros. Esto es importante porque esta ofrenda no era para su propia gloria, ¿verdad? Eso no lo estaba haciendo para que las otras personas la estuvieran alabando, para que la glorificaran. Es un ejemplo de una cristiana. Todas deberían de ser como María. No, eso lo hizo con un corazón puro. ¿Y qué es lo que hizo el Señor después? Todos deberían de ser como María. Porque el Señor es el que exalta y presenta personas que sean ejemplo como ella, del sacrificio que uno puede hacer. ¿Cuánto tiempo tenía ella? Tenía 6 días. Ni sabía si iba a poder llegar. Ella tomó la primera oportunidad que podía y derramó este perfume, directamente afectando al cuerpo de Cristo. Y ahora, su alcance, ya lo hablamos un poco, pero su alcance fue generaciones venideras. Nosotros 2000 años después. Ahora, vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. ¿Qué fue el alcance de esta ofrenda de ella? Generaciones venideras. Y eso lo vemos en un ejemplo acá en el libro de 2 de Timoteo. Vean lo que dice el versículo número 5. Trayendo a la memoria
la fe no fingida que hay en ti, hablando de Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, ¿y en quién? En tu madre, Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Timoteo tuvo esta herencia espiritual. Que empezó con quién? Con la abuela, y después con la mamá, y eso directamente afectó a quién? A Timoteo. Mamás, abuela, los que un día les gustaría llegar a hacer eso, entiende lo que puedes hacer para la vida de la generación que viene. Que puedes directamente impactar si ellos van a recibir a Cristo o no. Darle un ejemplo, que tu fe sea algo visible, algo genuino. Nos dice que habitó primeramente en la abuela esta fe. Fue algo visible. Seguramente Timoteo en una o dos o tres ocasiones vio a su abuela sacrificar hacia las cosas de Jehová. Y seguramente Timoteo vio acá a su mamá sacrificar 1, 2, 3, 4, 5 veces hacia la obra de Jehová. Él vio este ejemplo que impactó las generaciones venideras. Ahora, yo vengo de Estados Unidos, ¿verdad? En Colorado, y luego en California estuve un tiempo, y yo llegué ahí, ya la iglesia tiene años que ha estado ahí. Y tienen un comedor, y el comedor se llama Comedor McAllister, así se llama. Yo no sé, no me importaba el nombre, la verdad, yo pensé que era nomás un nombre. Y en una ocasión, entras al comedor, y luego hacia la derecha hay una foto de una señora. Bueno, ahí decía el nombre de la señora, y su apellido era McAllister. Entonces el comedor tiene el nombre, el apellido de esta señora. Y una vez estaba hablando con mi pastor y le pregunté, pastor, ¿por qué se llama el comedor después de esta señora? Que es donde él me contó la historia de esta señora. Esta señora se quedó viuda, tenía hijos, pero los hijos no estaban muy invertidos en la vida de ella. No los veía seguido. Ella tenía todo su contacto con la gente de la iglesia. Su vida era la iglesia para esta señora. Y la otra persona que tenía contacto con esta señora era el jardinero, que venía y le cortaba el pasto, ¿verdad? Le cuidaba el jardín, todo esto. Entonces, la iglesia y el jardinero eran sus contactos de esta señora. Entonces, llega un punto que esta señora va a mi pastor y le dice, ¿sabes qué? Te quiero dejar, ¿cómo se diría acá? Un registro de lo que quiero que hagas cuando me muera. Un testamento. Este es el testamento, que así es como quiero que repartas los recursos de lo que pase cuando me muera. Cuando me muera, vende la casa, y esto es lo que quiero que hagas con mi plata, me dice. Porque sé que mis hijos van a venir y van a querer quitarme la plata o quitarles la plata. Entonces este es el testamento. Y en el testamento, si me acuerdo bien, los números eran estos. 80% del valor de la casa iba a ir hacia la iglesia. 20% para el jardinero. Y a los hijos, nada. Porque ellos no estaban involucrados. Y entonces ese 80% la iglesia la usó para hacer el comedor. Y el comedor ahora, generaciones después, está en un sentido, ella está bendiciendo a las generaciones después de su muerte, impactando directamente. En este comedor se hacen varias actividades para la iglesia, más allá de que pasan tiempo ahí comiendo, compañerismo, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero su sacrificio, después de su muerte, aún está ahí para bendecir a los otros creyentes. Eso es lo que estamos hablando. Amén. María derramó algo que para mucha gente era un gastadero de plata. Pero ¿por qué la economía? Entendamos algo muy simple. La economía de los judíos bajo el gobierno romano era peor que lo de en Argentina. Sí, un poco, ¿verdad? Entonces, tantas veces
Todos somos culpables de esto, de poner excusas, ¿verdad? Y una excusa muchas veces es, la haré en el futuro. No iba a haber un futuro para ella, porque en 6 días Cristo iba a morir y ya estaba. Ya no era que podría derramar e impactar de la manera que impactó. Entonces, esta mañana, un legado espiritual que va a vivir más allá de tu propia vida. Eso es lo que tenemos que tener en mente nosotros. De hacer cosas que vayan a impactar a los chiquitos de esta iglesia. Hay un montón, gloria al Señor. Un día vas a morir. Que lo que hagas impacte a estas generaciones. Que en un futuro, quizás tú nunca alcances a ver el templo que esta iglesia tenga. Pero que los chicos puedan ser recipientes de tu sacrificio en un futuro de ese templo. Ahí dicen amén, por favor, porque amén. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la oración que ustedes lleguen a tener. Pero quizás nunca lo veas tú. Pero que los chiquitos un día puedan decir, no sé quién pagó por esto, pero alguien pagó por esto. Y esa persona ya está en la gloria, amén. ¿Y valió el sacrificio, esa ofrenda? Claro que sí. Claro que sí. Aunque tú nunca veas el beneficio, va a vivir más allá de ti. Esa es la idea que tenemos. Un legado espiritual por el medio del ejemplo de María. Derramó todo lo que tenía. Empieza con tu corazón. Y después Dios va a tener todo lo demás. Y si Dios te impone, te conmueve para vender tu auto y andar en bici toda tu vida y vender tu auto para ayudar a comprar el templo de la iglesia, no le eches nada. La nafta es cara igual, entonces la estamos. Pero entender que nuestras ofrendas y nuestro sacrificio es para la cabeza que es Cristo y va directamente a impactar al cuerpo para la honra y la gloria de Dios. Un legado espiritual. Hay que esforzarnos, cada uno de nosotros. Hay generaciones que vienen después de nosotros que van a ser impactadas. Pastor, Dios, gracias por tu amor. Te pido, Padre, primero gracias por todas las mamás, mi suegra, mi esposa. Nos ayuda a las mamás a esforzarse a hacer ese ejemplo de un cristiano. Quizás a exhortar a los hombres a ser fieles, a hacer ese ejemplo. Pero a cada uno de nosotros, Dios, te pedimos que nos ayudes, que obres en nuestras vidas para vivir para la eternidad y entender que no siempre vamos a tener esas oportunidades para sacrificar de la manera que podríamos quizás hoy. Ayúdanos a buscar esas oportunidades para sacrificar, que siempre va a ser para las generaciones venideras, no pensando en nosotros mismos, sino en los que vendrán después de nosotros. Dios, gracias por tu amor. En nombre de Cristo Jesús. Las cabezas agachas, amados, las cabezas agachas, por favor, y los ojos cerrados. Quiero darles un tiempo que mediten en el mensaje. Creo que la palabra fue tremendamente clara, ha impactado en nuestros corazones. Ahora es el momento. Ahora tienes vida, vitalidad. Ahora es el momento de vivir para Dios, de servir a Dios, de sacrificarte por Dios. Sabiendo que no es en vano, no es en vano. Lo que hoy gozamos nosotros es gracias al sacrificio que el pastor Charlie tomó, sacrificó para el Señor, dejó su familia, vino a la Argentina. Y hoy estamos reunidos por el sacrificio de un hombre y otros que le acompañaron en el proceso. Lo que tú aportes ahora servirá para el futuro, amado. Pídele al Señor que te use. Pídele al Señor. Si aún no tienes a Cristo, hoy también puedes pedirle la salvación. Porque para eso vino. Dios te ama. Sí, a ti que estás allí. Él vino por ti. Tienes que venir en fe y en arrepentimiento. Ese es el camino, Cristo.